Dígale conmigo, dígale, la Biblia no se equivoca. La Biblia dice, porque grandes y maravillosas son tus obras, oh Dios Todopoderoso. Diga entonces, estoy en presencia de una hechura de Dios, de una hermosura de Dios, de una grandeza de Dios, de una belleza de Dios, de una maravilla de Dios. Ya te amo en el Señor. Eso sí. Diga, te quiero decir algo. Dile, mi fe no está fundada por lo que veo, tampoco por lo que siento. Diga, no es emocional, sino por lo que creo. Dígale, Jesucristo es el mismo, ayer, hoy y por todos los siglos. Y da un aplauso bien grande, bien fuerte al Rey de Reyes y Señor de Señores. Ayer salvaba, sanaba, liberaba, hacía milagro, bendecía. Dígale, hoy también. Siéntese, por favor. Bueno, a los que nos visitan por primera vez, bienvenidos a la casa del Señor. Esperamos que no sea la primera vez y recuerde, ocúpenos, estamos para servirle. Bueno, estamos hablando en estos días de vencer el temor a la muerte, para poder avanzar en medio de una situación tan difícil por la cual está atravesando mucho. El mundo está atravesando por una situación muy difícil. Y la muerte nos acecha cada día. Pero usted y yo sabemos que estamos aquí, algunos porque se superó el COVID, el otro porque no le llegó, el otro porque ya se vacunó, el otro porque no quiere vacunarse. Bueno, lo que sea, lo importante es que usted está aquí, que está vivo. Y si usted está vivo, es porque Dios quiere trabajar con usted y a través de usted, porque tiene un plan en su vida y en mi vida. Y el saber nosotros que mientras ese plan esté allí en la presencia de Dios, tenga por seguro que no vamos a morir antes. ¿Estamos? No, eso no. Por eso debemos vencer ¿qué? El temor a la muerte para seguir avanzando. Y el primer ejemplo, el único en la Biblia, el único más especial y por encima de todo fue nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y dice la Biblia que en varias ocasiones, en varias oportunidades, también fue acechado para matarlo. Y que de todas maneras él superó esas acechanzas de muerte y no podía morir en esos instantes de persecución, de querer quitarle la vida, porque Dios tenía ya algo claramente definido, acorde con esa escritura. Entonces él debía morir en un día, ¿cierto? En una hora específica, en un mes, en un año y también en un lugar. Y así aconteció, no antes, no como la gente pensaba, no como la gente pretendía quitarle la vida para conectarnos con nosotros. Dígale, no voy a morir antes, no, mientras el propósito de Dios esté allí, no voy a morir. Y luego dijimos también que escogimos un ejemplo del Antiguo Testamento y hablamos de José. Y decíamos que José en su entorno familiar vivió momentos muy difíciles. Aún fue tirado a una cisterna y finalmente ese texto terminó en el cautiverio porque fue vendido por sus hermanos. En esta mañana vamos a hablar nosotros de la segunda parte de José, ya no del entorno familiar, sino el entorno social. Son dos entornos distintos, ¿cierto? Ahí concluimos nosotros con el familiar, ahora comenzamos con el social. Entorno social. De libre a esclavo. Dice así la escritura en Génesis capítulo 39, versículo 1 en adelante lo siguiente. Llevado pues José a Egipto, Potifar, oficial de Faraón, capitán de la guardia, varón egipcio, lo compró de los ismaelitas, explicamos eso que eran los ismaelitas y también los madianitas, que lo habían llevado allá. Dice, más Jehová estaba con José. ¿No sale el texto allí? Hoy no hay, ¿no, verdad? Entonces, se puede todavía. Que sacaron todo allá del cuarto de sonido y ya, mire, ya está aquí. Yo continúo. Y vio su amo que Jehová estaba con él. ¿Qué más? Y que todo lo que lo hacía prosperar. Así halló José gracia en sus ojos y
y le servía, y él le hizo mayordomo de su casa y entregó en su poder, diga todo lo que tenía. No se reservó nada, después dice que se reservó. Y aconteció que desde cuando le dio el encargo de su casa y todo lo que tenía, siga, Jehová bendijo la casa del egipcio a causa de José. Y la bendición de Jehová, dígalo duro, de Dios estaba sobre todo lo que tenía, así en casa como en el campo. Y dejó, la decisión que tomó Potifar, todo lo que tenía, ¿qué?, en mano de José, y con él no se preocupaba de cosa alguna, sino del pan que comía, y era José de hermoso semblante y bella presencia, y dígalo usted, porque no yo diga como yo. Yo no puedo decir lo mismo, pero bueno, como usted sí. El texto nos habla a nosotros que él perdió su libertad. Después de ser libre y amado por su padre, ahora se encuentra en una situación muy, muy precaria. Dignidad humana degradada, ¿cierto? Totalmente degradada, porque la condición del esclavo era bastante difícil y compleja socialmente, y lo que experimentaba en el momento de la esclavitud era muy fuerte. Todas sus libertades estaban totalmente anuladas. Pero dice el texto bíblico que Dios estaba ¿con quién? Estaba con él, contaba con el acompañamiento divino, por eso todo lo que estaba en su mano, está diciendo la Escritura, esto llevaba una prosperidad, o sea, todo lo que él tocaba. El beneficio de la prosperidad, lógicamente, era para Potifar, no para José, porque era la labor que él prestaba en beneficio de su patrón o de su jefe, llamándolo hoy, que lo que permitía el disfrutar. Y se veía, ojo, el resultado se veía. Diga conmigo, se veía el resultado. Se veía el resultado. A veces hay personas que anuncian resultados que nadie ve, sino que ellos lo anuncian. Otra cosa distinta es que la persona a quienes le servimos sí vean el resultado de la intervención de Dios en la vida del creyente. Y eso solamente es posible en el entorno laboral, donde desarrollamos nosotros una tarea, no dentro de la iglesia, sino fuera de la iglesia. Allí donde la gente puede dar testimonio que la labor desarrollada de un creyente se traduce en un resultado de beneficio para el empresario, para el jefe, para el patrono. Eso debe verse. Y eso debe conectarlo con él, bien sea dueño de la empresa o bien sea solamente el patrón en general, porque es jefe, porque él debe verlo. Aquí hay una evidencia real que lo que hacía entonces prosperaba. Nunca se olvide lo que hacía. Hay gente que cree que la bendición es no hacer, sino solamente Dios te bendigo y ya. No, lo que hacía Dios lo bendecía. Y entonces ¿qué? Prosperaba. ¿Estamos aquí? La presencia de José ante Potifar se traduce en dos resultados concretos. El primer resultado, Potifar reconoce la relación especial de José con Dios. O sea, un impío, una persona que no conocía a ese Dios, aquí está dando testimonio que él entendía que había una relación muy especial entre Dios y ¿qué? Y que no era secreta, que no era visible, que era visible, que era perceptible, que se podía medir por los resultados. Y el segundo, la presencia de Dios en José causaba una bendición. Estamos, primero, la evidencia por parte de Potifar, y segundo, lo que tiene que ver con Dios en la intervención de la vida de José. En la antigüedad a los esclavos le asignaban importantes funciones, pero ¿sabe qué tenía en cuenta? Tenía en cuenta tres elementos y yo quiero que usted reflexione sobre ello. Primero, el esclavo o el trabajador debía demostrar lealtad. ¿Cree usted que hoy también debemos ser leales a la empresa o al patrono que nosotros le servimos? ¿O creen que eso solamente es para la antigüedad? No, solamente a estas personas se le asignaban funciones especiales dentro de la relación de esclavo-amo. Uno, diga la lealtad. Dos, la persona debía tener
conocimiento, o sea, estar capacitadas. ¿Piensa usted que hoy también se demanda lo mismo? Claro que sí. Tanto ser leales al patrón como ser leales a la empresa, no traicionar a la empresa, no evidenciar secretos de la empresa, no hablar mal de la empresa, mucho menos de la iglesia. ¿Cierto que sí? Entonces quiero decirte leal. Y dos, entonces ¿qué? Conocimiento. ¿Estamos? Y tercero, tener unas habilidades especiales. Habilidades, unos dotes especiales. Y esos tres elementos los tenían en cuenta para entonces darle funciones particularmente excepcionales a los esclavos. Así que para Potifar no era rentable, así con ese tipo de trabajador. Imagina cómo se sentiría una empresa con trabajadores así, con trabajadoras así. Me imagino, ¿cierto? Entonces, para él no era rentable ni vender a José, que hoy en día, lógicamente, estamos en relaciones laborales distintas, no era rentable venderlo, tampoco era productivo matarlo. No, él quería era conservarlo, ¿cierto? Por esas cualidades tan especiales y sobre todo porque Dios estaba con él. En esa nueva circunstancia, ahora José, como usted y como yo, pone de sí todo su empeño, toda su diligencia y buena voluntad de realizar una tarea al servicio de Potifar. Es interesante hoy también nosotros, ¿cierto? Poner empeño, poner entusiasmo y concentrarnos en la tarea asignada. Y por eso Dios entonces en cuanto a los sueños, el causante de los sueños, que era José, no había sido eliminado, ¿cierto? Seguía vivo, diga conmigo, seguía vivo. Ni su propósito había sido anulado. Él continuaba con vida y mientras él continuara con vida, los sueños que Dios le había dado no estaban anulados, estaban vigentes, aunque las circunstancias eran muy difíciles. Las personas a veces piensan que porque estamos en el reino de los cielos, estamos exentos de dificultades y problemas. Eso no es cierto, es un evangelio barato, no tiene sentido, entiéndame. Lo importante es saber que estamos en este mundo y que Dios tiene un propósito con nosotros y que no nos va a dejar ni aún que nos quite la vida hasta que el propósito de Él se haya cumplido en esta vida. ¿Estamos aquí? Eso es. Pero aún así, todo iba bien, todo muy chéverito, todo muy interesante. Pero como esclavo tuvo dos momentos difíciles. Si de suyo ser esclavo es difícil, ahora pasó por dos momentos muy difíciles. Versículo 7 dice así: Aconteció después de esto que la mujer de su amo puso sus ojos en José y dijo, ¿qué le dijo? Duerme conmigo. Y él no quiso y dijo a la mujer de su amo: he aquí que mi señor no se preocupa conmigo de lo que hay en casa, y ha puesto en mi mano todo lo que está, y y sigue adelante. Vamos a ver, momentos difíciles. Uno, ahora pasa, además de ser esclavo, un esclavo acosado. Hay acoso laboral y hay acoso sexual. ¿Cierto que sí? Hay muchos acosos. En este caso, ¿qué era? Un acoso sexual. José fue acosado por la mujer de Potifar con pretensiones sexuales. Recuerde que se caracterizaba por ser una persona muy atractiva físicamente, como usted. En nuestro tiempo, especialmente fuera de la comunidad cristiana, la sexualidad es una sexualidad consentida, ¿cierto? Y convenida. Así está la sociedad hoy. Una persona, no vamos a hablar de delito, hablemos de cuando esta relación sexual se realiza porque las personas se ponen de acuerdo, simplemente eso, no tienen en cuenta principios, no tienen en cuenta nada, solamente se ponen de acuerdo y ya. Y hoy en día es más compleja todavía porque existen pues que las parejas no sé qué, yo no voy a decir nada, las parejas no sé qué, imagínense que ya hasta los casados con otra pareja casada se pueden poner en contacto y tiene un nombre, yo no voy a decir ni siquiera el nombre, y se pueden poner en contacto y entonces vaya que desorden. O sea, convención, cierto acuerdo de voluntades en el día de hoy, pero no así es en el reino de los cielos, es totalmente distinta, cierto. La conveniencia, el placer y las relaciones sociales minimizan y destruyen la familia en esas condiciones bíblicamente hablando. Ahora, seguimos otra vez con José. José no cedió a las pretensiones por fidelidad o lealtad. Escuche bien.
Yo creo que la centralidad de pronto de este primer punto entre la esclavitud y los momentos difíciles se encuentra lealtad, la palabra lealtad o fidelidad. Primero, fidelidad sexual, la que me debo a mí mismo. Y le voy a decir cómo se evidencia esa primera fidelidad sexual conmigo. Dice el texto lo siguiente, versículo 7 para repasarlo. Aconteció que después de esto, que la mujer de su amo puso sus ojos en José, vamos, lo que corresponde al otro, ¿cierto? Al otro, al que pretendía, al que deseaba, al que estaba con su libido un poquito, ¿cierto?, pasado de tono, muy alto. Y José dijo, escuche lo que él dijo. Lo que él dice forma parte de una decisión personal y voy a separar la oración. Le dijo ella, duerme conmigo. Le dijo ella, duerme conmigo. No sabemos si estaba desnuda, no sabemos, pero le dijo, duerme conmigo. Lo importante es que la primera parte de la oración que sigue dice así, y él no quiso. Separemos esa oración. Dice, y él no quiso. Es importante tener en cuenta esa parte. Estamos hablando de la fidelidad o lealtad, ahora sí, fidelidad sexual. Él tenía un serio compromiso con su sexualidad. Él tenía un serio compromiso con su sexualidad. Está hablando leal a sus principios. Cuando dice no quiso, estaba hablando acorde con sus principios, como él veía su sexualidad. ¿Estamos aquí? ¿Estamos aquí? El lenguaje usado por la esposa de Potifar era directo y era como tratándolo de llevar al territorio de poder satisfacer sus pretensiones. Sin embargo, él se ancló. La diferencia de la posición social era evidente. Ella era la ama. Ella era la dueña de él, inclusive podía venderlo, podía matarlo, podía hacer muchas cosas y ella está pretendiéndolo, pero él está diciendo aquí en la Biblia que no, ¿qué? No quiso. ¿Escuchó? ¿No qué? Pero él no quiso porque tenía un serio compromiso con su sexualidad. ¿Estamos aquí? Él era fiel a sus propósitos. Él vivía por principios. Y de ese punto de vista se debió la fidelidad a sí mismo. No violarlo como él veía las cosas, no pasar por encima como él percibía el matrimonio y como se percibía a sí mismo en su sexualidad. Así que a veces debemos nosotros ser fieles a nosotros mismos. ¿Estamos? Y somos fieles a nosotros mismos cuando los principios que profesamos entonces los vivimos, esa es fidelidad a nosotros mismos. Que la convicción que nosotros expresamos a otro, al final la llevamos a cabo nosotros. Esa es la primera fidelidad, por eso él reacciona de esa manera. 2, no se acuerde, de pronto sería interesante recordar lo que dice para el tiempo actual en 1 Corintios capítulo 7, versículo 32, respecto a los jóvenes y a los solteros. Dice la Biblia, porque aquel era joven y también era soltero, y dice la Biblia lo siguiente, el soltero tiene cuidado de las cosas del Señor. Mira, cuando yo llego a ese texto, yo le cuento que a mí sí me entra una preocupación grande. Porque ahí dice, es en el Nuevo Testamento. Allá fue en el Antiguo Testamento. Escuche, las disposiciones de Dios no eran conocidas todavía en ese ámbito, sino que Él asumió ese rol de ser fiel a sí mismo, a sus convicciones. Dice, el soltero tiene cuidado de las cosas del Señor, de cómo agradar al Señor. ¿Estamos aquí? Y eso es para el soltero de hoy. Aquí no dice el joven, aquí dice el soltero. Así que se puede ser joven y no soltero. Y se puede ser soltero y no joven. Una persona soltera de 40, 50, sigue siendo soltera, ¿o no? Y aquí habla de los solteros sin distinción de la edad. Y dice que ese soltero, acorde con los principios del reino de los cielos ya definidos en la Escritura, dice que él tiene una preocupación, que su vida va encaminada, mientras sea soltero o sea soltera, ¿en agradar a quién? En agradar a Dios. Es importante que nosotros de pronto hagamos una reflexión en el camino. ¿Cierto? Porque esa es la forma de vivir del soltero hoy. Así es lo que está diciendo el apóstol Pablo. Mire, el soltero debe vivir en esas condiciones, ¿cierto? Cuidando de las cosas de él,
cuidando de las cosas del Señor es sirviéndole al Señor. Uno, se concentra en el servicio a Dios. Y dos, todo lo que hace lo hace para agradar ¿a quién? Así que anula agradarse su propia carne, sus propios apetitos, sus propios deseos, tal cual José lo hizo en la antigüedad. Así que dígale, no hay escapatoria. Nos debemos fidelidad a nosotros mismos. 2. Demostró también su fidelidad y lealtad a su jefe. Dice el texto, versículo 8. Él no quiso y dijo a la mujer de su amo. Ahora sí vamos, la segunda parte de la oración. Le dijo a ella, he aquí que mi señor no se preocupa conmigo de lo que hay en casa y ha puesto en mi mano todo lo que tiene y no hay otro mayor que yo en esta casa. Ahora viene la excepción, y ninguna cosa me ha reservado sino a ti. La excepción eres tú como mujer, el resto no. Todo está en mis manos. Por cuanto tú eres su mujer. ¿Cómo pues haría yo este grande mal? Otra vez separo. La primera donde él se pronuncia, ¿cierto? Y no quiso. La segunda tiene una palabra interesante. Después de hacer la disertación, dijo, ¿cómo pues haría yo este gran mal respecto a la mujer? Hasta ahí no hablemos de Dios. Este gran ¿qué? Mal. Él demostró ahora que el rechazar las pretensiones sexuales de la mujer de su jefe, de Potifar, era imposible que él lo defraudara o pasara por encima de la confianza depositada en él. Y no. Si yo lo hago, no soy leal a mi jefe. Hombre, si él depositó en mí toda su confianza, ¿cómo es posible que yo pase por encima de eso? No, tengo que ser leal a mi jefe, aquella persona que depositó en mí toda su confianza. José reconoce que Potifar le dio un lugar de autoridad. ¿Qué le dio? Potifar le dio un lugar de autoridad y confianza. Y él no podía ni debía defraudarlo. Vamos a ver qué hacemos nosotros con los lugares de autoridad que Dios nos da. ¿Sí o no? ¿Quién nos los da? ¿Quién es el que hace posible que estemos en un lugar de autoridad? ¿Quién lo hace posible? Dígale, Dios solamente. ¿Quién es aquel que permite que yo esté en un lugar y depositen en mí confianza? Dios, ¿cierto? Y no para hacer lo que yo quiera, porque al final sé que me debo al jefe, a la persona que está arriba, que está sobre mí. Creo que hoy es un tiempo de poner la palabra lealtad y confianza en su lugar correcto. ¿Estamos aquí? Leal a mí mismo y leal también a las personas que yo le debo rendir cuentas. Aquella que me dio la función, aquella que estableció la autoridad. Y eso, le cuento, si en el reino de los cielos le prestáramos atención hoy, las cosas serían totalmente diferentes. ¿Estamos aquí? Lealtad y fidelidad. Él no podía defraudar a su amo. No lo voy a hacer porque soy leal a él. Él confía en mí y yo soy leal a él. La lealtad. 3. Demostró también fidelidad o lealtad a Dios. Mire, 3 dimensiones distintas. No es un texto cualquiera. Ojo con aquel que estaba en condiciones muy precarias, su vida muy confusa, con muchos problemas, con muchas dificultades, cómo se va moviendo. Y dice ahí, complemento la oración, y pecaría contra Dios. Primero, ¿cómo te voy a hacer un mal a ti? Luego, y si yo te lo hago a ti, entonces yo peco contra Dios. ¿Sí o no? Interesante, ¿no? Y es bonito, es para pensar entonces cuando yo trate de hacer algo que sepa que le va a causar un perjuicio a otro. Al final eso se me puede devolver también a ti. Él tenía plena conciencia, escuche bien, del pecado de adulterio. Él era consciente y por eso rechazó la propuesta. Es la tercera razón por la cual esboza él su fidelidad. Que si lo haría, ¿a quién ofendería? A Dios, por supuesto. Él reconoce que la fidelidad a Dios se demuestra con una conducta de pureza y de santidad.
Hombre, es que a veces creemos que solamente es el Antiguo Testamento, en el Nuevo igual. Dios espera eso de todos nosotros. ¿Sí o no? Que cada comportamiento, escuche, es un comportamiento social. Estamos hablando de un José en su entorno social, ya no en el entorno familiar, o sea, cómo se movía en su entorno social, no obstante las limitaciones que tenía. Él seguía viviendo por principios. Él tenía la seguridad que tenía que conservarse, ¿cierto?, puro y también santo. Él lo sabía. Ahora no digamos que nosotros no lo sabemos hoy. Claro que lo sabemos también. Él consideró que el adulterio era un pecado no menor. Como dice por ahí, no era un pecado venial. No, era un pecado ¿qué? Mortal. Y dijo, no señor, yo no lo voy a hacer. Esta dimensión tan necesaria en los días de hoy. Magnífico ejemplo. Un gran ejemplo. Que en medio de condiciones difíciles, bajo una provocación de seducción, de una presión de acoso, él entonces demostró una triple lealtad. Consigo mismo, ¿con quién más? Con su jefe, ¿con quién más? Con Dios, por supuesto. Y es interesante hoy que en todas las áreas de nuestras vidas así nos vean, así nos lean y así nos perciban. Recuerde, cada autoridad y cada función asignada debe estar revestida por la lealtad en la triple dimensión. ¿Sí estamos aquí? Ahora, era arear a Dios, en el caso de lealtad a Dios, y mientras nos mantengamos nosotros en el día de hoy, dígale que nosotros fica firmes. Yo quiero hacer salvedad sobre esto. Diga, mientras nos mantengamos firmes y caminando en el propósito de Dios, tenga por seguro que por muy difícil que sea la adversidad, no lo va a derrotar, ni la vida se le va a quitar. Ojo que estoy haciendo énfasis, propósito de Dios, caminar en el propósito de Dios. No en mi propósito, yo lo dije en la primera enseñanza. No en lo que yo creo que debe ser, sino en los propósitos de Dios. Porque si no es en los propósitos de Dios, haga maleta y solamente espera a ver qué va a pasar. Pero yo no vivo en esta vida para vivir acorde con mis propósitos ni con mis apetitos, sino acorde con los propósitos de Dios. Caminar en los propósitos de Dios, avanzar en los propósitos de Dios. Si me encuentro en el camino cada día, no caminando allí, ya la cosa es distinta, es diferente. Y les pongo un ejemplo bastante interesante, que ahorita se lo recordaba a una hermana, porque casualmente me conectó con la enseñanza. Dice, a ver, una vez estaba yo haciendo una campaña en el barrio El Poblado en Cali, y el poblado en Cali está el contraste del poblado en Medellín. Usted lo sabe, usted es caleño, ¿cierto? Y el poblado en Cali eran casitas de tabla en ese entonces, casitas de tabla, hoy en día están mejoradas, pero antes eran casitas de tabla, con techo de zinc. Y yo recuerdo que en esa campaña, para hablarle del propósito de Dios, si un camino en el propósito de Dios, la muerte no llega antes de que el propósito de Dios se cumpla, no va a llegar, te aseguro no va a llegar. Vamos a morir en el momento adecuado, la pandemia no nos va a matar, no. Mientras Dios no haya cumplido el propósito en ti, tú estés caminando en ese propósito, no va a suceder. No va a suceder. Y yo no te lo digo porque yo no soy persona que apelo a las emociones. Usted lo sabe, ustedes me conocen a mí. Me conocen, ¿no? Yo recuerdo que en medio estaba yo ministrando y de pronto Dios mismo me habló que lo llamara, y lo llamé a un muchacho que tenía de 25 a 30 años más o menos. Y Dios me dijo que lo llamara. Y yo lo llamé. Venga, hágame el favor, venga acá. Y Dios mismo me dijo, dile que se arrepienta, no más. No me dijo más nada. Dile que se arrepienta. Hay gente que está en pecado y sabe que está haciendo las cosas mal y piensa que con Dios va a jugar. No. Dios no puede ser burlado. Entonces, dile que se arrepienta. Yo no sé. Solamente quiero decirte que Dios me dijo que te arrepintieras del pecado, no sé, solamente me dijo que te dijera que te arrepintieras. Así que yo creo que es el momento de reconciliarte con Dios. Tú sabrás de qué tienes que arrepentirte. Porque a mí Dios no me ha dicho que el pecado es este. No, solamente me dijo que te dijera que te arrepintieras. Y yo te voy a guiar, si tú quieres, en una oración de arrepentimiento. Tú no tienes que confesarme a mi pecado, es tu pecado. Y si Dios dijo que tenía que arrepentirte, porque hay pecado. ¿Sí o no? Y oré por él. Y oré con él. Y después lo bendije también a él. Eso fue un domingo a eso de las 7 de la noche.
Al día siguiente, a las 8 de la mañana, 8 de la mañana estaba muerto. Estaba muerto. Se montó en un camión, en la parte de atrás, uno de esos que no tenía compuerta a los lados ni atrás, y el camión cayó en un hueco, lo sacó del camión, se pegó en la cabeza, se fracturó el cráneo y murió. Dios sabía que él no iba a caminar en el propósito de él. Así que no se ponga a pensar que temprano, que no, es que yo debo caminar en el propósito. Y cuando Dios sabe que no, ya Dios toma una decisión. ¿Estamos acá? Nunca se olvide, Dios toma una decisión. Pero mientras usted y yo estemos caminando en el propósito de Dios, tenga por seguro que mientras esté pendiente el cumplimiento total del propósito de Dios, usted y yo no vamos a morir. 2. De libre a esclavo. Ahora, de esclavo a falsamente acusado. Procesos de la vida, y era una persona que Dios tenía un propósito con él. Versículo 13 dice así: y cuando vio ella que le había dejado su ropa en sus manos, la segunda pretensión, y había huido fuera, llamó a los de su casa y les habló diciendo: mirad, nos ha traído un hebreo para que hiciese burla de nosotros. Vino él a mí para dormir conmigo, y yo di grandes voces, y viendo que yo alzaba la voz y gritaba, dejó junto a mí su ropa y huyó y salió. Y ella puso junto así la ropa de José hasta que vino su señor a su casa. Entonces le habló ella las mismas palabras mentirosas, diciendo: el siervo hebreo que nos trajiste, o sea, la culpa la tienes tú, vino a mí para deshonrarme. Si no lo hubieras traído, no lo hubiera hecho. Y cuando yo alcé mi voz y grité, ¿qué más? Él dejó su ropa junto a mí y huyó fuera. Y sucedió que cuando oyó el amo de José las palabras de su mujer, que le hablaba, ¿qué dice? Diciendo: así me ha tratado tu siervo. ¿Y qué pasó? ¿Resultado? ¿Cuál fue el resultado? Se enfureció. Una nueva tragedia. Una nueva tragedia. Ay. Se presenta ahora José como aquel que había decidido ser leal y fiel. No era cualquier persona. Es aquel que había tomado una triple decisión. Es a él. Es aquel que había procurado agradar a Dios, ¿cierto? Siendo leal a sí mismo, a su amo, y también ¿a quién? A Dios. Era él, a él. Vamos, qué tragedia. La fidelidad a su sexualidad, a Dios y a su amo. Finalmente, el cumplimiento del trabajo de José se vuelve una ocasión para un perjuicio. El cumplimiento de su labor, del desarrollo que venía haciendo, y se devuelve y se convierte ahora en un perjuicio. Eso no restó la bendición de Dios, lógicamente. A pesar del riesgo, José seguía cumpliendo sus responsabilidades y se encuentra solas con la mujer de Potifar. Aquí no dice el texto si ella lo planeó. Aquí no dice el texto si ella de pronto hizo todo una estrategia para hacerle la encerrona a José. Aquí no dice. Lo más probable que fue así, porque vaya que quede solamente ella y él. Da a entender que sí hubo una estrategia, da a entender que sí hubo un plan. Y dijo: aquí me lo cojo yo, callejón sin salida, y ese es mi cuarto. Entonces, ¿quién va a estar? Él y yo, no había ninguno más de los... Y encontramos en él entonces una gran decisión. Dice que él dejó su manto, deja su manto en las manos de la mujer. Es lo primero que hace. Esta decisión vino seguramente después de los intentos de librarse de la mujer. Como no se pudo librar, entonces le dejó el manto en la mano. Y el segundo se escapa y se aleja de ella. No era momento de argumentar razones. En la primera dice: no quiso. Ahora sabía ya que estaba en una situación difícil,
que ya no había argumento que valiera. Definitivamente la mujer lo estaba pretendiendo y quería lograr su propósito, pero encontramos que él sabiamente pudo huir del escenario. Escuche bien, a riesgo de su propia vida. Quiero decirte algo. En la antigüedad, cuando un esclavo accedía a una de las amas, ¿cierto?, la esposa del amo, al final esto era sinónimo de muerte. O moría porque decía que no, y ahora o moría porque rechazó la pretensión, porque ya está enjuiciado injustamente, ¿cierto que sí? Uno, si lo hacía, malo. Y si no lo hacía, mire que le fraguaron la maldad. Y vamos, ¿cómo puede probar cuando solamente son dos versiones? La versión de ella y la versión de José. La relación era una relación desigual, porque ella tenía una autoridad sobre él. ¿A quién le iba a creer el esposo? A ella, por supuesto. Así que hacerlo le costaba la vida. Y el ser denunciado, escuche bien, injustamente, también le costaba la vida. Sin embargo, la reacción de Potifar fue de furor. ¿Usted piensa que esto es un azar? No es un azar. En las manos de Potifar estaba matar a José. Por el solo hecho de haber intentado, aunque sea mentira, acceder al lecho de su esposa. Sin embargo, esto no aconteció. Es que la historia hay que aprenderla a leer. ¿Por qué no aconteció? Porque Dios aún todavía tenía un propósito en la vida de José, y mientras ese propósito estuviera pendiente, José no podía morir. ¿Estamos? Así que no sé en qué circunstancias difíciles te encuentres. No sé en qué momento difícil te encuentres. No importa cuál sea, lo importante es que tú continúes viviendo mediante principios y sabiendo y teniendo la confianza que hay un Dios que está contigo. Dice, estaba Dios con él. Hay un argot popular dentro de ese texto bíblico: si Dios está conmigo, termínelo. Hombre, la confianza estaba en Dios. Dios estaba con él. La confianza no estaba en Potifar. La confianza no estaba en la prosperidad trabajando para Potifar. No, señor, la confianza estaba en Dios, que todo lo que él hacía contaba con el acompañamiento divino y con la bendición del Dios grande y poderoso de los cielos. Aunque fuera en beneficio de otros, pero eso permitía conservar la vida. ¿Estamos aquí? Porque al final el beneficiado de la prosperidad, ¿quién era? Potifar. ¿A quién se le estaba incrementando los bienes? A Potifar. ¿Quién tenía mayor recurso? Potifar. Pero en medio de esa prosperidad había una seguridad para José. ¿Estamos aquí? Y él prefirió seguir adelante y pasar por encima una falsa acusación y seguir adelante. Diga, porque Dios estaba con él. Dios estará contigo siempre. Él te va a acompañar durante todas las situaciones difíciles, mientras el propósito de Dios esté para cumplirse en su vida. Eso nunca va a declinar. 3. De libre a esclavo, de esclavo a preso. ¿Cierto? Pasando por encima del acusado, falsamente acusado. Versículo 20. Y tomó su amo José, recuerde, se enfureció. Siga. Y lo puso en la cárcel, donde estaban los presos del rey. Y estuvo allí con José y le extendió su misericordia y le dio gracia en los ojos del jefe de la cárcel. Un nuevo jefe, un nuevo lugar. Y el jefe de la cárcel entregó en manos de José el cuidado de todos los presos, un preso cuidando presos, que había en aquella prisión. Todo lo que se hacía allí, él lo hacía. Si la condición de libre a esclavo era difícil, si la condición de esclavo por sí mismo era difícil, ahora es mucho más difícil la condición de esclavo a preso. Dígame hoy, todavía hoy.
Las cárceles siguen siendo aterradoras, mucho más en la época de la esclavitud. Yo quiero acuñar lo que decía un sabio filósofo en su tiempo, y era Aristóteles, que tanto lo citan aún todavía hoy, y decía, ¿sabe qué? El esclavo es una herramienta que habla. Deshumanizado. Ahora imagínense, si el esclavo era una herramienta que hablaba, ahora mire el esclavo siendo preso. Si era degradado por el hecho de ser esclavo, ahora imagínense la degradación de este muchacho José. En lugar de lamentarse de la situación, como hay muchos hoy, que cuando comienzan a descender después de haber ascendido, porque recuerde, en el camino de Dios muchas veces podemos ascender y también podemos descender. Por eso pon cuidado la posición en que estés, porque tú no sabes qué va a pasar mañana. Tú no sabes todavía qué va a pasar mañana. ¿Sabe quién no sabe? Lo sabe Dios. Y si Dios tiene un propósito, Dios lo va a cumplir. Entonces mire, él había ascendido y ahora comienza a descender. Lo importante es que aunque él estaba descendiendo, él siguió siendo consecuente con su responsabilidad social. Recuerde que al comienzo de la historia fue caracterizado y sobresalió por ser una persona trabajadora. Nunca dejó de ser trabajadora. Y aquí entonces entró a la cárcel y se dedicó a hacer lo que él sabía hacer bien. En la primera parte no dice que Dios le dijo cómo hacerlo, que hay gente que cree que Dios le va a decir cómo hacerlo. No, Dios no le dijo cómo hacerlo. Él estaba en la cárcel y comenzó a cumplir con sus obligaciones y con sus responsabilidades. Y dentro de aquella cárcel también lo ascendieron. Nunca se olvide, el ascenso primero y el ascenso segundo, primero hay un precedente. La persona puso de sí lo que él hacía. Hay un verbo que viene casi transversal en este texto. Hacía lo que él hacía. Hay gente que quiere bendiciones sin hacer nada. No. ¿Y aquí qué hizo? Estudió en la cárcel y comenzó a hacer. ¿Acaso él le dijo Potifar, vas para la cárcel y ahora deja de ser jefe de aquí? Deja de ser mayordomo de mi casa, deja de ser administrador de mi casa, pero vas a la cárcel a ser entonces jefe en la cárcel. No, cuando le echaron, lo echaron. Y lo echaron, pero él fue muy sabio y sabía lo que podía y debía hacer. Es importante que en condiciones difíciles sepas tú qué tienes que hacer. Y que tienes que usar tus capacidades, tus habilidades al servicio de los demás. Y ahí encontramos entonces que él comenzó, ya entonces Dios intervino. Él comenzó a hacer y entonces encontramos ahora la misericordia de Dios y la gracia de Dios. No la gracia salvadora. La misericordia de Dios, ¿cierto? En cuanto tenía que ver en el desarrollo de su actividad. Y la gracia, ahí es gracia, es de caerle bien al jefe. No a todo el mundo le caemos bien. Ahí sí hay una intervención divina en medio de la labor ejecutada. Y bueno, aquí falta algo y lo voy a poner yo. ¿Qué voy a poner? Que José ahora sea agradable a el jefe de la cárcel. Escuche, ya no era por ser hermoso, porque lo era, diga como yo. Sí. Él no dejó de ser hermoso porque estaba en la cárcel. No, él siguió siendo hermoso, siguió siendo bonito, pero ahora no fue la hermosura. Ahora fue Dios que puso en el corazón del jefe de la cárcel que José hallara gracia en sus ojos. ¿Estamos aquí? Que José le cayera bien. Me cae bien, ve, buen trabajador, ve, interesante. Ahora te voy a ascender. Escuche, en cualquier momento de la vida podemos descender. Pero somos fieles en el trabajo, dispuestos, hábiles, capaces, Dios vuelve otra vez a ascendernos. En medio de condiciones difíciles, ¿cierto? Entonces ahora era él que tenía todo en sus manos para poder. Y dice entonces la Escritura, versículo 21. Pero Jehová estaba con José y le extendió como el cetro su misericordia y su gracia para hallar gracia en los ojos del oficial de la cárcel. Qué bonito esto, ¿cierto que sí? Encontramos cuando Dios tiene un propósito en tu vida y en mi vida. Primero, preserva la vida. Segundo, nos lleva en el camino bajo su protección, porque Él al fin no puede pasar por encima su palabra. Siempre y cuando tú y yo estemos caminando en el propósito de Dios, nos va a guardar en medio de la adversidad y nos va a sacar adelante, y la gloria será para el Dios grande y poderoso de los cielos. Ese es Dios,
Ese es Dios. No debemos claudicar en nuestra fe, ni negar nuestras convicciones como hijos de Dios. Eso no lo debemos hacer. Porque Dios nos va a proteger de la muerte hasta que el propósito de Él se cumpla en nuestras vidas. Y termino diciendo lo siguiente. Diga, José no murió en la cisterna. José no murió como esclavo. Y José tampoco murió en la cárcel. Y termina el texto bíblico diciendo lo siguiente, contrario a todos los pensamientos, versículo 23. No necesitaba atender el jefe de la cárcel cosa alguna de las que estaban al cuidado de José. No necesitaba. ¿Por qué razón? Ahora mire la razón. ¿Por qué razón? ¿Por qué no necesitaba? Dice, porque Jehová estaba con José y lo que él hacía, Jehová lo prosperaba. Dale un gran aplauso a Dios. Seamos diligentes en las tareas que nosotros nos han encomendado. Diligencia estaba en él. La misericordia estaba en Dios. La gracia estaba también para que él pudiera caerle bien al jefe de la cárcel. Pero no se olvide, con todo esto, lo que produjo avanzar era que Dios estaba con José. O sea, yo quiero de pronto precisar dos cosas en esta mañana. Yo no dudo, yo sé que va a llegar un día, si no viene el arrebatamiento pronto, que puede llegar en cualquier momento, y me gustaría formar parte de él, me gustaría, y no ver muerte, sino ser arrebatado. Pero yo no dudo, hasta el día de hoy, no voy a dudarlo. Y por eso apelar a las emociones es terco y necio el predicador que lo haga. Lo que sí te digo, que toda persona que tenga un propósito de Dios, Dios siempre va a estar con él. Si tú te sales del propósito de Dios, o te arrepientes y te devuelves, pero tienes que estar caminando en el propósito de Dios. ¿Y Dios qué? ¿Va a estar con quién? Va a estar contigo, va a estar conmigo. No se olvide, ¿cómo es? Va a estar contigo y va a estar conmigo. Así lo dice el texto bíblico. Era Dios quien estaba interviniendo en la vida de él. Era Dios realmente quien caminaba con él. Y entonces viene la segunda parte. Escuche, el último versículo, para que nunca se le olvide que transversalmente está la palabra hacía. ¿Qué dice ahí? Porque Jehová estaba con José y lo que él hacía. No el que estaba acostado en la hamaca. No, era el que estaba trabajando diligentemente. Era aquel que entendió que su lugar de trabajo era distinto, pero que tenía los mismos principios y las mismas responsabilidades. Y por eso entonces él cumplir con su labor. Si no, la otra parte no. Estoy contigo, pero estoy esperando que hagas. Hay gente que sabe que Dios está con él, que le prometió, pero no hace nada. O hace cosas extrañas. O quiere torcer las cosas por un camino equivocado. O quiere buscar sus propias pretensiones. No. Es dentro del propósito de Dios. Y tienes que hacer. En el lugar donde te encuentres, donde tú trabajas. Hacer, ¿cierto? Moverme. Poner a disposición de los demás las capacidades y talentos que tenemos nosotros. Y entonces, en cuanto hacía transversal y lo que él hacía, entonces Dios ¿qué hacía? Lo prosperaba. Lo que tú hagas como padre, hombre, Dios va a estar ahí para que tengas éxito como papá. Lo que tú hagas como empresario, vas a tener ¿qué? El acompañamiento divino para que tengas éxito en tu trabajo, en tu empresa, en tu negocio, en tu profesión, en tu ministerio. Escuche, no se olvide, esto se ve. Esto se ve, el acompañamiento divino se ve. No es forzado, no es provocado. No, Señor. Y entonces, mientras usted haga y mientras yo haga,
en el propósito de Dios, tenga por seguro que va a ser prosperado para la gloria de Dios. Nada lo va a detener. Nada lo va a detener. Mientras esté en este mundo y camine en el propósito de Dios, tendrá el acompañamiento divino en todo lo que haga, y todo lo que haga tendrá un resultado exitoso para la gloria de Dios. Póngase en pie, por favor. Levante su mano al cielo, y si no, pues al cielo, como decía el salmista, ¿de dónde vendrá mi socorro? ¿De dónde vendrá mi socorro? Levante sus manos al cielo y diga: gracias, Señor, por estar aquí en este lugar y por ser tu hijo. Dios, en estos días, dígale, estamos nosotros generando una convicción profunda en el corazón que mientras el propósito tuyo no se haya cumplido y caminemos en ese propósito, prematuramente no vamos a morir. Dígale así. Por lo tanto, el temor a la muerte se va a desvanecer de mi mente y voy a avanzar. Nada va a impedir que avancemos. Lo que más teme, recuerde que es el último enemigo, hablamos en la introducción, el último enemigo que tenemos que vencer es la muerte, pero antes el temor a ella. Más bien dígale a Dios en esta hora: Señor, yo aspiro que cuando tú vengas me encuentres haciendo lo que me mandaste hacer. Que esté caminando en tu propósito, que esté caminando en tus planes. Dile, eso debe estar en mi corazón. Y tengo la confianza, oh Dios, que mientras eso pase, mientras eso acontezca, tú estarás conmigo. Me vas a acompañar en el proceso. Vas conmigo acompañándome. La gracia, la misericordia la extenderás también en favor de nosotros. Dile, y lo que hagamos en nuestra función social, eclesial, ministerial, dile, lo vamos a lograr. Prosperar y lo vamos a lograr. Con tu favor, con tu acompañamiento, con tu Santo Espíritu. Padre, en el nombre de Jesús, seguimos adelante. Ahora sabemos que las adversidades no pueden destruir tus propósitos, que las amenazas de nuestra libertad, de nuestra vida, no van a truncar tus propósitos, y avanzaremos como avanzó José, siendo responsable con el llamado, siendo consecuentes con el llamado, con el propósito tuyo, en el nombre de Jesús. Dios amado, dile, confiésale, dile, esta semana será una semana de tu acompañamiento y tener prosperidad en lo que hagamos, en lo que hagamos. Va a avanzar, vamos a avanzar en el nombre de Jesús. Poderoso y maravilloso Dios, acuérdate de aquellos que no te conocen, que te conozcan. Y al mismo tiempo tú les reveles el propósito que tienes para la vida de ellos. Y también los alinees, Señor, a vivir por principios, por valores, y caminar en torno a ese conocimiento. Dios eterno, y de igual manera los acompañarás y también los prosperarás. En el nombre de Jesús, poderoso y maravilloso Dios. Derrama esas bendiciones. Es tu presencia, eran tus bendiciones las que hacían posible que lo que Él tocara, que lo que Él hiciera, Dios amado, avanzara. En el nombre de Jesús, poderoso y maravilloso Dios, estamos en tus manos y estamos para tu santa y bendita gloria. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Aleluya. Jesucristo es el Señor. Dile al que está a tu lado, vamos a avanzar, no hay temor de muerte. Estamos caminando en el propósito de Dios. Y los mejores días son los días que vienen. En el nombre de Jesús. Los amo en el Señor.